Bien. De hecho, aquí habíamos empezado a hacer una parte, ¿no? Entonces teníamos acá nuestra serie de coseno. ¿Están visualizando la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señora, aquí señora. la Sí, vemos. señora. Vale. Coseno de x cubo en un valor de x igual a raíz cúbica de x medios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá nosotros fuimos reemplazando las x por el x al cubo. Entonces, x al cubo, recordemos que por propiedades de los exponentes, cuando nosotros tenemos la potencia de una potencia, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. O sea que en este caso tendríamos 3 por 0, 0, menos 3 por 2, 6. ¿Listo? Sobre, aquí me faltó el 2 factorial, ¿no? Sobre 2 factorial más, aquí seguiría el x. A ver. X cubo elevado a la 4 sobre 4 factorial, por lo tanto acá nuestro término sería x a la 12 sobre 4 factorial. Esta sería mi aproximación de la serie para coseno de x cubo. Todo número elevado a la 0 ya sabemos que es 1, entonces nos queda 1 menos x a la 6 sobre 2 factorial más x a la 12 sobre 4 factorial y pues esto continúa, ¿no? ¿Qué hacemos con este valor de x? Simplemente traerlo y reemplazarlo en cada una de estas x. Cuando vamos a calcular el error verdadero, entonces lo que hacemos es calcular cuánto vale el coseno de la raíz cúbica de pi medios elevado a la 3. Y este va a ser nuestro valor verdadero. Que realmente pues esto se nos va a simplificar y esto, miren cuánto se reduce. Estamos diciendo que solamente el coseno de pi medios, que es 0. Y listo. Entonces solamente tomar este valor de x y reemplazarlo en cada uno de estos x que tenemos. No sé, creo que era Miguel quien me preguntaba, ¿te quedó claro? O sea, profe, el valor que tú nos das de X, entonces lo reemplazamos en la serie que nosotros mismos construimos Sí. y al resolver eso nos tiene que dar 0 No tiene que dar 0 o una exactamente. Ojo, aproximación una aproximación. Exacto. Sí, señor. y Una ahí aproximación. pararíamos ya de hacer la serie. Sí, sí, Ah, señor. vale, listo, esa era mi duda, profe. Ok, Muy listo. amable. Bueno, entonces vamos para solución de ecuaciones no lineales. Entonces, cuando nosotros trabajamos solución de ecuaciones no lineales, tenemos varias alternativas. Voy aquí como a esquematizar cuál sería el panorama general para todo el eje temático. Digamos que en este tema es el que vamos a estar trabajando las siguientes, creo que 6 semanas, que está programado para el primer corte. Entonces tenemos. Entonces, cuando hablamos de solución de ecuaciones no lineales, ¿a qué estaremos haciendo referencia? Entonces, el proceso es sencillo. Simplemente cuando nosotros tenemos una función cualquiera, una función trascendente cualquiera, entonces lo que nos interesa cuando hablamos de la solución de esa ecuación es identificar estos puntos de corte que tiene la curva con el eje X. Entonces, cuando yo trabajo una función, por ejemplo, una parábola, pues es fácil que yo identifique esos puntos de corte. Pero, a ver, espérame, 5 le atiendo aquí a su compañero. Digamos que en este sentido, cuando nosotros tenemos una función trascendente, una función que involucra exponenciales, que involucra funciones trigonométricas inversas y demás, entonces generalmente pues se nos torna un poco más difícil de identificar estos puntos. Pero a esto es a lo que estamos haciendo referencia y a eso es a lo que nosotros le llamamos raíces de la ecuación. Esos puntos son los que buscamos. ¿Listo? Bien. Entonces,
¿Qué alternativas tenemos nosotros para resolver esta solución de ecuaciones no lineales? Básicamente trabajamos con dos tipos de métodos. Por un lado, hablamos de los métodos cerrados y por otro, hablamos de los métodos abiertos. ¿Listo? Entonces, con estos métodos cerrados y estos métodos abiertos, lo único que cambiamos es, digamos, la interpretación de esta función. Cuando hablamos de métodos cerrados, básicamente nosotros partimos de una aproximación, aunque esa aproximación, digamos que está transversal aquí a los dos métodos, vamos a dejar aparte, y es hablar de la representación gráfica. Entonces, esta representación gráfica nos ayuda tanto para los métodos abiertos como para los métodos cerrados. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente graficar nuestra función como hemos hecho acá y aproximar por tanteo cuánto sería este punto donde la función corta con el eje. Entonces, eso es la representación gráfica. Cuando nosotros trabajamos con métodos cerrados, entonces, ¿por qué decimos que cerrados? Simplemente porque necesitamos partir de un intervalo. ¿Qué quiere decir? Que en esta función, si esta va a ser la raíz que yo voy a calcular, debo definir un valor antes y un valor después para trabajar. Entonces, esto lo que me está generando es un intervalo en el eje X que me va a permitir aproximar la raíz, que la vamos a anotar con XR. Entonces, esta es la particularidad que tiene el método cerrado. Un valor antes y un valor después, un intervalo. Cuando hablamos de métodos abiertos, entonces simplemente yo requiero de un valor inicial. Entonces, ¿qué característica tiene ese valor inicial? Puede ser un valor que esté por acá, antes o después de mi raíz. Y lo mismo, me va a servir para aproximar el XR. Digamos que es el punto de partida para nosotros poder solucionar nuestro ejercicio. Entonces, esta es la diferencia principal cuando nosotros hablamos de métodos cerrados y de métodos abiertos. ¿Por qué es importante la representación gráfica? Pues porque nos da una idea de dónde podemos iniciar. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, cuando nosotros tenemos métodos cerrados, entonces tenemos por acá el método de la bisección. Este método es quizás uno de los más utilizados por los ingenieros porque tiene una ventaja y es que siempre nos lleva a la solución. O sea, puede que tengamos que hacer 100 iteraciones, muchas iteraciones, pero siempre nos garantiza una solución. Entonces, esa es una ventaja. Y además de eso, pues tiene una fórmula muy sencilla para el cálculo del XR. Entonces, esa es una alternativa, el método de bisección. La otra alternativa es el método de falsa posición. Profe, Dime. lo que pasa es que el compañero Carlos Santiago Blanco Pérez no puede ingresar porque están modificando el internet en la casa. Ok, ya creo que estamos grabando. Sí, sí está grabando. Bueno, qué pena, profe. Entonces le dejamos la grabación en la plataforma. Listo, ya la hice, gracias. Listo. Me perdí. ¿Dónde íbamos? En falsa posición. Este método de falsa posición en algunas literaturas, en algunas bibliografías, lo van a encontrar como regula false. En otros, hablan de regla falsa. Pero todos corresponden exactamente a lo mismo. Es el mismo método. ¿Listo? Entonces, para estos dos, yo necesito un intervalo inicial. Bien. En los métodos abiertos, tenemos tres alternativas que podemos revisar. Está el método de Newton-Raphson. Para mí, este es el método más eficiente. Creo que
Funciona perfecto, es rápido, nos lleva a la solución. La fórmula para calcularlo es sencilla. Tiene una particularidad y es que requerimos de las derivadas. Entonces aquí sí es importante que si ustedes tienen alguna debilidad, pues vayan repasando lo que corresponde a derivadas. También tenemos el método de la secante. Entonces, el método de la secante no es más que una modificación del método de Newton-Raphson. De hecho, la fórmula, cuando uno empieza a trabajarlo, la fórmula de falsa posición y la fórmula de la secante prácticamente son la misma. Solo que en esta, mi condición está que debo tomar un valor antes y uno después. En esta, yo debo tomar dos puntos, un xy y un xy menos 1, pero esos dos puntos pueden estar del mismo lado. Entonces es como la diferencia, espérenme a ver. Suponiendo, voy a calcular esta raíz, entonces yo puedo tener por acá mi xy y por acá puedo tener mi xy menos 1. Entonces, con estos dos voy a hacer la aproximación de ese xr. Pero la fórmula, lo que les digo, al escribir la fórmula, no hay diferencia entre falsa posición y secante. Ya va es en la aplicación como tal del método. Newton-Raphson secante. Hay uno que de pronto no trabajamos mucho y es el método de punto fijo. Este método, digamos que tiene una particularidad y es que no podemos tomar puntos arbitrarios. Digamos que para este yo no puedo simplemente partir de la gráfica para decir este va a ser mi valor inicial, sino que para este valor inicial yo debo hacer el despeje de unas funciones locales. Y cada función local va a tener un xy asociado. Entonces, digamos que requiere un trabajo aritmético un poco mayor al que requieren estos otros métodos. Y pues en últimas, no es que sea tan eficiente el método. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en trabajar bisección, en trabajar Newton-Raphson y secante. Eso es como a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con solución de ecuaciones no lineales y es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a iniciar hoy por el método de bisección. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, señora. Claro, ¿para dónde vamos? Sí, Sí, señora. 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 Listo. Bien. Entonces, el método de bisección, ¿qué nos dirá el nombre? ¿Qué será bisecar? Como dos secciones. Exacto. Dos secciones, sí. Exactamente, dividir en dos secciones. Entonces, en eso consiste el método. Por eso les decía que es un método eficiente, sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el método de bisección? Voy a tratar de hacerles por acá el matacho de una función. A ver si me queda más o menos decente. Listo. Entonces, vamos a tomar una función cualquiera. Les voy a contar primero el método, la parte de dónde sale, ¿no? La parte gráfica y luego sí pasamos a trabajar las ecuaciones. Entonces, tenemos... Uy, esto quedó horrible. Esta quedó más decente. Entonces, nosotros tenemos una función f de x cualquiera. Este es nuestro sistema coordenado, x y y. Entonces, les decía, el interés nuestro es calcular el xr, que viene a ser justamente este punto. Entonces, este que yo he señalado corresponde a la raíz y es el que debo aproximar. Entonces, para aproximarlo, ayudándome de la gráfica, grafico mi función y tomo un valor antes y un valor después. ¿Listo?
Entonces, con estos valores de A y B, ¿qué es lo que voy a calcular? Ustedes me acaban de definir el concepto y me dijeron, bisecar es dividir en dos secciones. Es perfecto. Quiere decir que yo voy a tomar este tramo desde A hasta B y lo voy a dividir en dos. Entonces, cuando lo divido en dos, me queda que A más B sobre 2 aproximadamente va a estar por acá, ¿cierto? Esto sería A más B sobre 2. Entonces, ¿qué hago? Definir si sigo trabajando en esta región, en esta primera región que va desde A hasta A más B medios, o si trabajo desde A más B medios hasta B. Para eso tenemos ya unos criterios definidos, y es que este intervalo entre A y B debe cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? Que haya un cambio de signo. ¿A qué me refiero cuando les hablo de cambio de signo? Que, ¿cómo es la imagen de esta función? ¿Es negativa o positiva para el valor de A? Positiva. Positiva. Entonces, f de A es un valor positivo. No me interesa cuánto valga, solo me interesa saber el signo que tiene. A su vez, f de B, ¿cómo es? Negativa. Negativa. La imagen es negativa. Entonces, para este A y este B se debe cumplir una condición. Y es que cuando yo hago f de A por f de B, esto debe ser estrictamente menor que 0. Miren que acá si yo multiplico este positivo por este negativo, esto es menor que 0. Lo que les digo, no nos interesa el valor, nos interesa solamente el signo. Entonces, si se cumple esta condición que f de A por f de B es estrictamente menor que 0, entonces lo que estamos garantizando es que existe una raíz en el intervalo. ¿Listo? Entonces, primera condición, esta. Segunda, entonces, ya definimos el punto medio. Ahora yo debo elegir si trabajo en la primera región o en la segunda. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿en cuál trabajarían ustedes? ¿Está más cerca? No te entendí. La primera, profe. ¿Por qué en la primera? ¿Está más cerca? Porque está más cerca. Listo. ¿Qué otra opinión tenemos? Como que están todos de acuerdo que la primera está más cerquita de la raíz, ¿cierto? Entonces, no. Nosotros debemos garantizar siempre que haya un cambio de signo para poder definir o verificar que hay una raíz. Entonces, si yo me quedo trabajando en esta primera región, miren que cuando hallo nuevamente el punto medio va a estar por acá. Miren que este, en vez de acercarse y aproximarse a mi raíz, se está alejando. Entonces, siempre se debe cumplir la misma condición. En este caso, que cuando yo multiplique estas dos imágenes, en este caso sería positiva, ¿cierto? Por negativa, nos da negativo. Quiere decir que en este pedacito se ubica la raíz. Mientras que acá, mire que nos quedaría positivo por positivo, positivo. Entonces, en esa parte no hay raíz. Debo garantizar que exista la raíz. Entonces, como ya definí que voy a trabajar entre A más B medios y B, entre estos dos, es como si yo volviera a empezar y tomara nuevamente mi intervalo desde A hasta B. Entonces, en ellos calculo nuevamente punto medio. Es este punto medio. ¿Listo? Con este punto medio, vuelvo y analizo. ¿En qué intervalo trabajo? En el primero, que es este, entre A más B medios, y el que acabo de obtener, o trabajo en el segundo. Entonces, ¿en cuál se quedan, chicos? Primero. En el primero, exactamente. Estamos garantizando el cambio de signo. La imagen de este es positiva, la imagen de este es negativa. Por lo tanto, estoy garantizando que exista mi raíz. Y repito, todo el tiempo repetimos. Igual que hicimos con las series, es todo el tiempo repetir. Entonces, entre estos dos, calculo nuevamente el punto medio. Y al calcular ese punto medio,
pues lo que estoy haciendo es definir un nuevo subintervalo. Vuelvo y decido en cuál de los dos intervalos trabajo y de esta manera voy a ir aproximando la raíz. En eso consiste el método de bisección. En ir dividiendo entre dos e ir eligiendo con cuál trabajamos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Entonces, como nosotros estamos aproximando una raíz, la fórmula o la expresión que vamos a utilizar para aproximar esa raíz, pues es simplemente este punto medio, es decir, A más B sobre 2. La notación que utilizamos para hablar de las raíces es XR. Entonces, A más B sobre 2. Y listo. Vamos calculando el error aproximado. Entonces viene a ser nuestro XR actual, siguiendo el mismo lenguaje que hemos trabajado, menos el XR anterior sobre el XR actual. Y ya lo tenemos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, o sea que lo que acabamos de hacer es primero tomar dos intervalos A y B y luego empezar a, a calcular, o sea, para achicar un poco la situación hasta el punto en el que la mitad, o sea, entre A y B dividido en 2 de prácticamente el XR en el centro. Sí, señor, eso es. Ah, listo. De eso se trata. ¿Listo? Hay un algoritmo que, pues digamos que cuando nosotros implementamos esto en Excel, es lo que utilizamos. Entonces vamos a tomar nota de una vez de ese algoritmo. Entonces, para el algoritmo lo que tenemos es, bueno, definir los valores iniciales. Sería como nuestro primer paso. Espérenme a ver si esto me deja desplazar ya. Entonces, definir el intervalo inicial, ¿no? El intervalo inicial AB. Verificar, obviamente, que el intervalo sea apropiado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo verificamos que el intervalo es apropiado, chicos? Cuando hay un cambio de signo. Cuando hay un cambio de signo, muy bien. Es decir, en otras palabras, que al hacer f de a, la función evaluada en el límite inferior multiplicado por la función evaluada en el límite superior, eso es estrictamente menor que 0. ¿Listo? Entonces, si ya Profe, yo tengo una garantizamos, pregunta. dime. Digamos, bueno, tú nos dijiste que escogiéramos un intervalo en A positivo y un intervalo en B negativo, ¿sí? Las imágenes positivas y negativas. Sí, señora. Y después de eso tendremos que hallar la mitad de ese intervalo, que en este caso sería A más B medios. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué se hace? Es que hay que un poco Definir confundido. el nuevo intervalo si trabajamos en la primera región o en la segunda región. Pero entonces ahí tocaría dividir otra vez entre el primer intervalo, entre A y A más B medios y entre A más B medios y B. Uno de los dos. Uno de los Y dos porque digamos que tú no te vas a trabajar por los dos caminos porque estarías perdiendo tiempo. Entonces, aquí con la parte gráfica podemos decidir hacia qué lado trabajar, si con el primer intervalo o con el segundo. Con la parte analítica ya les digo cómo lo van a hacer, cómo aplican las condiciones. sí, profe, pero entonces, digamos, en A más B medios y A dividimos y esa imagen nos dio positivo, ¿sí? Ajá, Esa imagen positiva, ¿con quién la tenemos que multiplicar para saber si es correcto o no? acá. Entonces, vamos a revisarlo acá. Si, por ejemplo, trabajamos esta región, no sé si visualizan en mi gráfica Sí, y el señora. puntero del mouse. Sí, señora. Entonces, la imagen de A es
Positiva. Positiva. La imagen de A más B medios, ¿cómo es? Positiva. Positiva. Positivo por positivo, no hay cambio de signo, no hay raíz. O sea que la comparación se hace directamente desde la primera imagen que hacemos y la Sí, mitad de esas dos. sí. En Ah, cambio vale. acá, vuelve y juega. Imagen de A más B medios, Positiva. positiva. Imagen de B, Negativa. negativa. Positivo por negativo es menor que cero, por lo tanto, esa es la región que me sirve. Ah, ok, ya entendí. ¿Listo? Listo, profe. Lo que les Gracias. digo, digamos que aquí lo podemos ver con la gráfica, pero ya les digo analíticamente cómo se haría. Entonces, si vamos acá. Por ahora, definimos el intervalo y verificamos que es un intervalo apropiado. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar la raíz. Y para aproximar la raíz, lo hacemos con la formulita que ya definimos. Punto medio xr, que es igual a más b sobre 2. Tercero, realizamos algunas evaluaciones. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las evaluaciones que nosotros tenemos que aplicar? Para la primera, entonces tenemos que si f de a por f de xr, que era lo que estábamos mirando con la gráfica, si esto es menor que 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo inferior o izquierdo. Inferior o izquierdo. ¿Qué implica? Que nosotros estamos cambiando B igual a XR. Por lo tanto, el nuevo intervalo de trabajo va a estar entre A y XR. Segunda, si F de A por F de XR es mayor que 0, la raíz se encuentra en el subintervalo superior. Subintervalo superior o derecho. En ese caso, lo que estamos haciendo es cambiar el límite inferior, por lo tanto hacemos A igual a XR. Estaríamos trabajando con el intervalo XR, B. Como en este caso. Miren que en este caso, cuando hicimos FA por FXR, nos dio mayor que 0. Entonces pasamos a trabajar en el otro. ¿Notan que lo que estamos es resumiendo eso que hicimos ahí con la gráfica? Bueno, aquí volver al paso 2. Debemos volver al paso 2. ¿Listo? Y finalmente, si F de A por F de XR es igual a 0, entonces estamos diciendo que la raíz es XR. En cuyo caso, pues simplemente termina el proceso. Y listo. Ese es nuestro algoritmo. Digamos que ahí termina como la parte de explicación del tema de hoy. Entonces vamos a mirarlo en un ejemplo. Preguntas a 6. No, profe. Fácil, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a tomar una función
para ejemplificar eso que hemos descrito ahí. Entonces vamos a tomar la función x cubo menos 5x igual a menos Euler elevado a la x factor, bueno, este está como mal escrito ahí, pero bueno, de 2.5, debería ser menos 2.5, esperen, escribimos esto. Bien. Menos 2.5 Euler a la x. Esta va a ser mi función. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Graficar, para poder tener idea de dónde inicio a trabajar con esta función. Entonces vamos a graficar en GeoGebra. Entonces en este caso vamos a ingresar nuestra función en GeoGebra. X cubo menos 5x igual a menos Euler elevado a la x, otra vez volví y coloqué mal. Bueno, 2.5 Euler a la x. Bien. Esta sería la gráfica de nuestra función. No se ve muy decente que digamos. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esa función a 0. No sé si es que ese Euler me lo está tomando mal. Simplemente vamos a pasar esto al otro lado y lo ingresamos como una función. A ver, x cubo menos 5x más 2.5 por Euler. Espérenme a ver si es que el Euler aquí es diferente, no. A ver. Euler elevado a la x. No. A ver, no me lo voy a escribir. X Euler elevado a la x. Listo, ya está como una función. Miren que aquí me lo había escrito como una ecuación un poquito extraña. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces tenemos que esta es la gráfica de nuestra función. Vamos a tratar de alejarla de pronto para ver un poquito cuál es el comportamiento. Acá. Ahí ya vemos un poco mejor nuestra función. Uy, esto está mal. No me quiere dejar escribir. Euler a la x. A ver, ahora sí. Ya ahora está bien escrito. Listo. Entonces, esta es nuestra función. Miren que aquí nosotros podemos verificar que efectivamente hay un cambio de signo que pasa por el eje X. Quiere decir que el valor que nosotros vamos a aproximar es este. ¿Listo? Por lo tanto, nos vamos a devolver para nuestro documento de trabajo. A ver si me pega el pantallazo. Sí, pero está horrible. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La idea con esto era que tuviésemos acá la mano como un insumo de por dónde vamos a iniciar. Entonces, ¿quiénes serían nuestros valores de A y de B? ¿Qué se les ocurre? ¿Quiénes serían los valores de A y de B? Menos 3 y 1. Bueno, puede ser.
Miren que el menos 3 está por acá y el 1 está por acá. Vamos a tomarlos. Listo. A ver si esto me deja desplazar. Es que esta gráfica quedó inmensa. Entonces, tenemos que A va a ser igual a menos 3 y que B va a ser igual a 1. Tenemos un valor antes y un valor después. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito evaluar? ¿Cuánto vale mi función evaluada en A? ¿Cuánto vale mi función evaluada en B? Recordemos que la función que estamos trabajando es x cubo menos 5x más 2.5 Euler a la x. Este va a ser mi f de x. Ojo con algo, miren que nosotros estamos partiendo de una función igualada a 0. ¿Listo? Para que nos quede mucho más sencillo. Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en A? ¿Cuánto vale evaluada en B? Hagan por favor esa cuentica. Profe, disculpa, entonces cuando tengamos la función siempre lo más conveniente es igualarla a 0. Sí, sí, siempre igualadas a 0. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? A mí me dio Me da menos, menos 11.87. sí, menos 11.87. Ok. ¿Y en B? ¿Cuánto les da esa función evaluada en B? Menos 3.08. ¿Seguros? 2.79. 2.79. Y me da 2.79. Entonces, ojo, ¿por qué les digo que sí seguros? Porque si nosotros nos quedamos con ese valor negativo que me indicaron, esto nos daría No habría mayor cambio que de 0. signo. Exactamente, no tendríamos cambio de signo, por lo tanto, este intervalo no nos serviría. En este caso, si estos son los valores correctos, tenemos negativo por positivo, es negativo, por lo tanto, f de A por f de B menor que 0, quiere decir que es un intervalo apropiado. ¿Listo? Entonces, pilas con esas calculadoras. Bien, a mí me gusta trabajar esto siempre con tablas de una vez, porque las tablas pues nos dan una idea del trabajo que luego nosotros debemos ir a aplicar en Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar en esa tablita? Entonces, el límite inferior, el límite superior, el XR, la función evaluada en el A, la función evaluada en el XR, el criterio para el cambio de signo, si f de A por f de XR, qué comportamiento tienen, y el error. ¿Listo? Esos son como los elementos que yo incluyo. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a empezar a completar nuestra tablita. Pilas con la calculadora, chicos. Necesitamos calculadora en mano. Está, qué horrible, quedó muy grande. Pero no importa. Listo. Entonces, primera iteración. Aquí si quieren pueden incluir el número de la iteración, aunque pues no es muy necesario. Entonces, para la primera iteración tenemos que el valor de A es menos 3, el valor de B es 1. Y empezamos a calcular. ¿Quién sería nuestro primer XR? Acuérdense que XR en este caso siempre va a ser punto medio. A más Sería B menos 2. sobre 2. No, menos 1, menos 1. Menos 1, ¿cierto? Porque nos queda menos 3 más 1
sobre 2, nos queda menos 2 sobre 2 menos 1. Listo. Función evaluada en A. Ya ustedes lo calcularon acá, menos 11.87. Función evaluada en XR. Entonces, función evaluada en menos 1, ¿cuánto nos da? Cuatro punto 91. 91. 4.91. Listo. Entonces, empezamos aquí a definir f de A por f de XR. ¿Cómo es? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Entonces, lo que les decía, aquí no me interesa hacer la cuenta. Lo único que yo necesito es definir con quién nos vamos a ir a trabajar en la segunda iteración. Vamos a devolvernos por acá un segundito a nuestra gráfica y vamos a ir corroborando. Entonces, dijimos que nuestros valores fueron menos 3, que aproximadamente estaría por acá, y 1. El punto medio entre ellos nos dio menos 1, ¿cierto? Y estamos diciendo que f de A, esto fue negativo, y que f de XR fue positivo. Entonces, negativo por positivo, negativo quiere decir que trabajaremos en el primer subintervalo. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? El límite superior. Volvemos a nuestra tabla. Entonces, para la segunda iteración quiere decir que estamos trabajando entre menos 3 y el valor que nos dio de XR pasa a ser el valor de B. Entonces, menos 3 y menos 1. Y repetimos el proceso. Entonces, nuevo valor de XR, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2. Nos queda menos 3, sí. Listo. Entonces, vuelve y juega. Función evaluada en A, ya lo tenemos, menos 11.87. Función evaluada en XR, entonces, ¿cuánto vale esa función evaluada en menos 2? 2,33. 2,33. F de A por F de XR, ¿cómo es? Negativo. Menos 27,76. Negativo. ¿Listo? Aquí no nos interesa cuánto nos da, solo nos interesa el signo. Entonces, no vale la pena que nosotros nos pongamos a hacer la operación. Entonces, como es negativo, quiere decir que debo trabajar ahora en qué intervalo. ¿Cómo nos quedaría el intervalo? Ahí sería menos 3 y ¿Sí? en B sería ya menos 2. Sí, señor. Eso es. Y repetimos el proceso. Entonces, nuevo XR, ¿cuánto nos da? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Listo. Función evaluada en A, no cambia por ahora. Y función evaluada en XR, es decir, en menos 2.5. Menos 2,91. Menos 2,91. Entonces acá, f de A por f de XR, Positivo. positivo. Vamos a devolvernos aquí un minuto a la gráfica. Entonces, entre estos, nos dio que era menos 2. Bueno, aproximadamente estaría por acá. Y trabajamos en este subintervalo, en el izquierdo. Ahora, entre estos dos, eso me ha generado un valor de menos 2.5, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿qué pasa? Esta imagen del menos 3 es negativa. Esta imagen del menos 2.5 también es negativa. Como eso es mayor que 0, según las condiciones que ya definimos, yo debo trabajar en el subintervalo superior. Entonces, el límite que voy a cambiar es el inferior.
Entonces vamos acá. ¿Cómo nos quedaría el intervalo para trabajo en la cuarta iteración? Vamos a trabajar entre quién y quién. Entre menos 2.5 y menos 2. Entre menos 2.5 y menos 2. ¿Quién es el nuevo XR? ¿Quién es el Menos nuevo 9 XR? cuartos. ¿Cuánto? Menos 9 cuartos. En decimales, por favor. Menos Menos 2.25. 2.25. Listo. Menos 2.25. Bien. Entonces, vamos acá. ¿Cuánto vale la función evaluada en A? Entonces, es el valor de menos 2.5, nos había dado menos 2.91. ¿Cuánto vale la función evaluada en menos 2.25? 0,122. 0,122. Positivo, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, negativo por positivo, negativo. Volvemos a cambiar el intervalo. Vamos a incluir de una vez aquí los errores. Entonces, los errores, recuerden que dijimos que los vamos a calcular con el XR. Entonces, en el primero, pues no podemos calcular. En el segundo, ¿cómo nos quedaría este error? Entonces, tenemos valor actual menos anterior dividido en el actual y multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? 50%. 50. Bien. Siguiente error. Entonces vuelve y juega actual menos anterior dividido en actual y multiplicado por 100. 20%. Listo. Siguiente. 11%. 11%. Listo. Entonces miren que aquí podemos notar que nuestro error está disminuyendo. Sin embargo, todavía tenemos un error muy alto, que es un error del 11%. Vamos a definir una tolerancia en el error que va a ser del orden de 10 a la menos 3. Entonces, este error debe ser menor a esto. Entonces, continuamos. ¿Quién sería el siguiente intervalo? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Señor. Digamos, cuando ya el FA por FXR nos da positivo, ¿el XR pasaría a ser el nuevo intervalo de A? ¿Recuerda siempre? A ver, antes de contestarte, recuerda siempre estas reglas que definimos. Esta es la carta de navegación en este tema. Entonces, mira que nos dice, si FA por FXR menor que 0, trabajamos entre A y XR. Si FA por FXR mayor que 0, trabajamos entre XR y B. Ah, sí, sí. ¿Listo? Entonces, siempre tengan presente esas condiciones. Por eso definimos el algoritmo antes de pasar a trabajarlo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con nuestra tablita. Entonces, ¿quién sería aquí nuestro nuevo intervalo? Esto nos dio negativo, entonces para la quinta iteración trabajamos entre quién. Chicos, Menos 2. menos Menos 2.5 y 2.25. menos 2.25. Muy bien. Repetimos el proceso. ¿Cuánto vale el XR nuevo? Menos 2.5. Ese valor Menos ya lo tenemos. 2.37. Menos 37. 2.37. Listo. El FDA es el mismo. Esto nos dio negativo, listo. Menos 2.91. ¿Cuánto vale el FXR? La función evaluada en XR, ¿cuánto vale?
Menos 1.22. Menos 1.22. Menos 1.28 tengo yo. Bueno, aquí empezamos a tener dificultades por los decimales. Menos Bueno, acá nos... 1.22. Bueno, negativo por negativo, positivo. Calculen el siguiente error, por favor. $5%, profe. Entonces, miren que continúa disminuyendo. Esto nos quedó positivo. Quiere decir que el siguiente intervalo, ¿cuál será? Menos 2.37 a menos 2.25. Menos 2.37 a menos 2.25. Muy bien. ¿Quién es el 9XR? Menos 2.31. Menos 2.31. Listo. F de A, entonces esto es menos 1.22. ¿Cuánto vale la función evaluada en el XR? En el 2.31. Menos 0,55. Menos 0,55. Listo, negativo por negativo, positivo. ¿Cuánto vale el error aquí? 3%. Bien. Entonces, sigue disminuyendo, pero todavía nos falta. Siguiente iteración, ¿cómo nos quedaría el intervalo? Menos 2.31 con menos 2.25. Perfecto. ¿Cuánto vale el XR? Profe, ya vale lo mismo que el anterior. No puede valer lo mismo. Pilas ahí con los decimales. Acuérdense que ustedes aquí deben estar trabajando con 6 cifras decimales. Menos 2,28. Menos 2,28. Entonces, el F de A es el mismo, menos 1,22. ¿Cuánto vale la función evaluada en el XR? Menos 0.21. Y esto nuevamente negativo por negativo, positivo. ¿El error cuánto es? Del 1, profe. Del 1%. Bueno, siguiente. Entonces, ¿cuál sería el intervalo? Profe, a mí los últimos dos valores del XR me están variando. Sí, lo que pasa es que aquí es lo que les decía. Creo que desde por acá se volaron los decimales. Esto debió ser menos 2.375, si no me equivoco. Espérenme, lo hago aquí en el celular. Sí, profe, ahí está bien. Menos 2.375. Entonces, cuando ustedes se vuelan los decimales, pues tienen problemas. Entonces, si esto es menos 2.375, cuando yo lo sumo con este, esto me varía. 2.375 más 2,25 dividido entre 2. Eso me da 2.3125. Y esto también les varía. Entonces, si quieren, hagan la corrección ahí. Acuérdense que desde la clase pasada y antepasada les vengo insistiendo con el tema de los decimales. Entonces, miren que este ya debió cambiar. 2.3125 más 2.25 dividido entre 2. Miren, eso ya da 2.28125. Y obviamente estos valores también les van a cambiar.
Pero bueno, ¿cuánto les da aquí el error? ¿Verificaron? ¿Listo? ¿Cuánto nos dan estos valores, chicos? Se me volaron ya a almorzar. ¿Cuánto nos dan? Profe, 531. ¿Igual? Señora, Bueno, yo no creo que esto es tan exacto, pero bueno, le vamos a creer. ¿Cuánto nos da aquí el FDA? Calcúlenlo con todos los decimales, por favor. El menos 2.28125. ¿Cuánto nos da menos la- 021, profe. 021, 021, 56.1. ¿Cuánto para el menos 228? Menos 0,21. Ese debió ser para el menos 2.26. Revisa, por favor. Bueno, menos 0.21. Edwin, le entendí menos 0.21, 0.21, pero no le entendí más. 56.1. 0.21, otra vez 0.21 Sí, señora. y 56.1, ¿sí? Sí, señora. Y, Bueno. profe, el error anterior, o sea, pues yo lo tenía sin decimales. Con dos decimales los errores dan 11,11, 5,26, Ah, 2,70, espérame. 11,11, 5, 5,26, sí, 2,70, ajá, y 1,37. listo. ¿Sí ven cómo varía? ¿Cuánto nos da la función evaluada en el XR? En este menos 2.265625. Menos 0.042. ¿No hay más decimales? 42, 0, 43, 55. Ah, 2, 4, 6. Vamos a dar con 6. Listo. Negativo por negativo, positivo. ¿Cuánto nos da aquí el error? 0,69%. 0.69%. Entonces, pilas. Miren la diferencia cuando ustedes empiezan a incluir decimales. Entonces, miren que todavía esto está por encima del orden de 10 a la menos 3. Quiere decir que debemos hacer más iteraciones. ¿Quién sería la siguiente? ¿Cuál sería el intervalo? Entonces sería entre menos 2.265625 y menos 2.25. ¿Cuánto
nos da el nuevo XR. Entonces, este nos queda menos 2.25, 78, 125. Función evaluada en A, entonces es este mismo, menos 0.042043. Función evaluada en XR, es decir, en menos 2.25, 78, 125. ¿Cuánto nos da? Ya por ahí debemos estar terminando. 0.04082. ¿Positivo? Sí, señora. Listo. Entonces nos quedó negativo por positivo, negativo. ¿El error de cuánto es? 0.35%. Ah, muy bien. Listo. Siguiente iteración. Entonces, como eso nos dio negativo, ¿cómo nos queda ahora? Entonces, trabajamos el mismo menos 2.2656, ¿qué? 25, y cambiamos el límite superior, que sería menos 2.25, 78, 125. ¿Cuánto vale el nuevo XR? Menos 2, 26, 17, 18. 26, 17, 18. ¿Cuánto vale la función evaluada en ese XR? Menos 0,3051. Menos 0,3051. Sí, señora. Listo. Positivo por negativo, negativo. ¿Cuánto les da el error ahí? $0.17%. 0.17%. Miren que ya disminuyó. Siguiente iteración. Entonces, esto fue negativo, quiere decir que vamos a trabajar entre el menos 2.26. Da positivo. Ustedes me dijeron este signo. El otro, el FA da positivo porque también es el FA es negativo, digo. Entonces aquí me echaron mentiras. Porque este lo tomé de acá. Espérenme a ver si fue que tomé el valor que no era. Ah, aquí, si tienes toda razón. Este valor es este. Listo. Esto es menos 0,042043. Y esto nos queda positivo. Como eso queda positivo, entonces, ¿cómo nos queda el intervalo? Entre menos 2.261718 y menos 2.2578 125, ¿verdad? Nuevo XR. Menos 2.2597. 2597. Sí, señora. ¿No hay más decimales? 2597, 65. Ah, listo. ¿Cuánto vale la función evaluada en el XR? 0.02018. ¿Positivo? Sí, señora. Ok, negativo por positivo, negativo. ¿Cuánto nos da el error acá? 0,09. 0.09. Listo. ¿Será que ya cumplimos con la tolerancia en el error? Aún. No, todavía no. No, nos falta, ¿cierto? Entonces, hagan la siguiente iteración. Entonces, la iteración número 12. A ver. Listo. Entonces, esto nos dio negativo, quiere decir que conservamos este. Y cambiamos este.
25, 97, 65. Listo. ¿Quién es el nuevo XR? 2.26, 17, 18. 2.26, 0741. Revisen. Señora. 42. Listo. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? Nos queda el mismo. Menos 0.0051. ¿Cuánto nos da la función evaluada en el XR? 0,009841. Listo, esto sería negativo. ¿Cuánto nos da el error? 0,04%. Miren que todavía nos falta, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante ahí? Aquí es posible que tenga que hacer inclusive otras 2 iteraciones. ¿Qué necesito que les quede claro? El algoritmo. El cambio, cuando se presenta aquí negativo o positivo, ¿cuál es el cambio en los intervalos? Eso es fundamental. Porque con eso, pues es que vamos a trabajar tanto bisección como falsa posición. Las condiciones aplican para los dos métodos. Vamos a regresar aquí un segundo a GeoGebra. A ver, vamos a dejar de compartir acá. Les voy a compartir acá. Y voy a hallar, a ver si me deja, el punto de intersección de la función con el eje X. No me lo tomo. Sí. Miren que según GeoGebra, la intersección está aproximadamente en menos 2.26. Lo cual, pues, es coherente con lo que nosotros estamos haciendo con nuestro método de la bisección. Miren que nosotros estamos diciendo que eso es menos 2.260741. Entonces es posible que aquí con una iteración más o con 2 iteraciones más tengamos un valor aún más preciso. Entonces, en eso consiste el método de bisección. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Ah, profe, claro. Fundamental, esto. Miren que esto es lo que nosotros estamos haciendo. Miren que acá todo el tiempo dice volver a paso 2, volver a paso 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cambiando el intervalo por nuestro nuevo intervalo, los intervalos más pequeñitos de alguna manera se podría decir. Y con esos estamos realizando de nuevo el proceso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. No, señora. No, profe, nos dimos cuenta de la importancia de todos los decimales. Ah, bueno. Qué bien. No lo logré con teoría del error, pero lo logré con bisección. Que incluye el uso de decimales. Ustedes vieron la diferencia que hace un decimal en una iteración, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener dificultades, que de pronto a mí me dio una cosa, a ustedes les da otra, a un compañero le da un valor por acá diferente. Entonces no hagan redondeo, chicos. Por favor, quítense eso de la cabeza. Y trabajen por lo menos con 6 cifras decimales. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuándo es que hay que parar en el error? ¿Con 10 a la menos 3? Sí. Ah, vale, profe. No sé si de pronto aquí con otra iteración ya nos dé el orden de 10 a la menos 3, pero bueno. Vamos a... Pues si ya me entendieron el método, creo que lo podemos dejar hasta ahí. Que igual ya en Excel, pues podemos trabajar de forma mucho más precisa.
Sí, profe. Pues por mi parte, sí, entendí. Listo. Muy claro en Excel. Los Más fácil. compañeros. Bueno, antes de trabajar en Excel, van ustedes a hacer otro ejercicio, pues como para que nos quede fácil el tema del algoritmo, de cambiar, de qué debo cambiar, qué debo tomar, cuál va a ser mi siguiente intervalo de trabajo. Entonces, vamos a trabajar de chapra. Estamos trabajando en el capítulo 5. Pueden trabajar. A ver, busquemos por acá uno. Para que practiquen. Vamos a trabajar este. F de X es el ejercicio 5.4. Dice f de X igual a menos 12 menos 21X más 18X cuadrado menos 2.75X cubo. Nos dice que determinemos la primera raíz. ¿A qué hace referencia cuando nos dice esto? Que la primera raíz o la más grande o bueno, suponiendo que esta función tenga todas estas raíces. Suponiendo, porque no tengo ni idea cómo queda la gráfica de esto. De hecho, debe ser una cúbica. Entonces, cuando nos dice que la primera raíz, nos estamos refiriendo a la raíz positiva más cerca al origen. ¿Listo? Entonces, chicos, si les parece, dejamos hasta aquí hoy. Ustedes trabajan este ejercicio, lo practican, hacen su tablita, hallan sus datos y trabajaríamos la próxima clase en Excel. Sí, profe, de acuerdo. Profe, Sí, profe, sí, señora. ¿Me podría lo- repetir de la primera raíz? O sí, iba sea a que, preguntar lo mismo. Bueno, la primera raíz es la raíz positiva más cercana al origen del sistema. O sea que en el ejercicio anterior nos hubieran podido preguntar la primera raíz. Sí, lo que pasa es que mira que en el ejercicio anterior solo teníamos una raíz. Miremos la gráfica. Mira, solo teníamos una. Y en ese caso, esa raíz sería negativa. Entonces, como la diferencia y por eso quise hacerles la aclaración del enunciado. Ok. Entonces, siempre graficar la función, hacer todo el proceso de nuevo. Tenemos que graficar la la primera función. raíz es la raíz más cercana al origen, ¿sí? Sí, positiva, la raíz positiva más cercana al origen. Esto no me quiere dejar desplazar. Escape. Entonces, si quieren, grafiquémosla aquí rápidamente para que tengamos unidad de criterios y sepamos cuál es la que vamos a aproximar. ¿Listo? Dice que es menos 12. Espérenme 5 porque cuando paso a la otra pantalla no puedo ver. Listo. Entonces, nos dice que la función es menos 12 menos 21x menos 12 menos 21x más 18x al cuadrado menos 2.75x. Listo.
esa es nuestra función. Miren que esta no nos deja ver y esto no nos deja ver. Entonces, nuestra función es esta. Entonces, ¿cuál es la raíz que van a calcular? Profe, en el X de 2.75 te falta elevarlo al cubo. Ay, gracias. 2.75 Q. Ya. Profe, Bueno. es 21X, solo pusiste. Si ven, es normal que ustedes tomaron una nota. Espérame que no me deja ahora. No me dejó editarla. Tocó volverla a escribir. Menos 12 menos 21X más 18X al cuadrado menos 2.75X cubo. ¿Ahora sí? Ahora Sí. Bueno, Sí. listo. Desactivemos esto. Bien. Entonces, si esta es nuestra función, ¿cuál es la raíz que vamos a calcular? Tenemos 3 raíces. Miren que tenemos 1, 2 y 3 raíces. ¿Cuál es la que vamos a calcular? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. la 1. ¿La 2? La 1. La 2. La 2. Primera raíz positiva más cercana al origen. Esta es negativa. Entonces, esta es la que debemos calcular. Y listo. ¿Listo, Profe, chicos? ¿tomamos los valores que querramos o Sí. hay algo estipulado? No. Toman un valor antes y un valor después. Igual ustedes saben que siempre deben partir verificando que f de A por f de B sea estrictamente menor que 0, porque de lo contrario ese intervalo no les sirve. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Claro el tema, ahí ya terminamos bisección, ya solo nos falta ponerlo en Excel y listo. ¿Preguntas, dudas? Ya saben, chat, el registro de asistencia, chicos. Y listo, entonces nos veríamos el jueves, creo. Sí, señora, el jueves. Eso, entonces para el jueves, por favor, Excel. Bueno, profe. ¿Listo? Listo, profe. Vale, Chaito, chicos. profe. Hasta luego, Gracias. profe, muchas Es que gracias. almuercen, juiciosos. Profe. Igualmente, Chao, profe. profe, gracias. Chao, Profe, juicio. gracias.